La noche del 1 de febrero de 1922, en una elegante residencia del exclusivo distrito de Westlake, Los Ángeles, un hombre fue encontrado muerto. Tendido boca abajo en su sala de estar, no había señales de forcejeo, ni rastro del asesino, solo un disparo certero en la espalda y un silencio que helaba la sangre. Ese hombre era William Desmond Taylor, uno de los directores más respetados de la industria del cine mudo. Un caballero intachable a los ojos del público. Pero detrás de esa fachada impecable se escondía un hombre rodeado de amantes secretas, chantajes y enemigos silenciosos. Lo que sucedió después no fue una búsqueda incansable de justicia, sino una coreografía meticulosa de encubrimientos, manipulaciones y mentiras. La policía, la prensa y los estudios de cine parecían bailar al mismo ritmo, un ritmo que no buscaba al culpable, sino que buscaba enterrar la verdad bajo una alfombra de escándalos controlados. Han pasado más de 100 años y aún no existe una versión oficial sobre quién apretó el gatillo aquella noche. Lo que sí sabemos es que Hollywood nunca quiso resolver este crimen, porque resolverlo significaba desnudar las sombras que sostenían su propio imperio. William Cunningham Dean Tanner nació el 26 de abril de 1872 en Carlow, una pequeña localidad irlandesa donde la tradición familiar pesaba más que los sueños individuales. Era el tercero de 5 hijos en una familia de comerciantes acomodados, pero la estabilidad era solo aparente. Su padre, un exitoso comerciante de productos lácteos, escondía una adicción al alcohol que minaba lentamente la estructura familiar. Su madre, devota y severa, esperaba de William que siguiera la senda de los negocios, pero en el fondo, él era un niño solitario, fascinado por el teatro y las historias de aventuras. La fractura definitiva llegó con la desaparición de su hermano mayor, Dennis, quien abandonó todo para embarcarse a América sin dejar rastro. Aquel acto de rebeldía marcó profundamente a William, quien comenzó a fantasear con su propia huida. Pero antes de poder escapar, cometió su primer acto de traición. A los 20 años, contrajo matrimonio con Ethel May Hamilton, con quien tuvo una hija, Ethel Daisy. Sin embargo, la vida de esposo y padre no estaba escrita en su guión. En 1901, William simplemente desapareció. Dejó a su esposa, a su hija de 2 años y cruzó el Atlántico en busca de una nueva identidad. Se reinventó en Estados Unidos como William Desmond Taylor, un nombre que sonaba a nobleza, a artista, a alguien que no arrastraba el peso de un pasado sucio. Pero esa huida no fue más que una herida abierta que sangraría durante toda su vida. Solo en un país desconocido, William comenzó a deambular por oficios menores: vendedor, trabajador agrícola, incluso buscador de oro en Canadá. Cada fracaso era un recordatorio cruel de que no podía escapar de sí mismo. Pero en cada escenario improvisado, en cada representación callejera, alimentaba la fantasía de convertirse en alguien importante. Lo que no sabía era que ese deseo lo arrastraría hasta las entrañas más oscuras de Hollywood. A principios del siglo XX, mientras la mayoría de los inmigrantes buscaban estabilidad, William Desmond Taylor estaba decidido a reescribirse. En 1908, tras años de empleos ocasionales, se instaló en Los Ángeles, una ciudad que empezaba a vibrar al ritmo de las cámaras de cine.
Fue allí donde su estampa de caballero británico, con modales refinados y voz cautivadora, comenzó a abrirle puertas. Comenzó como actor de pequeños papeles en filmes mudos, pero su presencia en pantalla no tardó en llamar la atención. Sin embargo, más allá del talento actoral, Taylor tenía un don para entender la narrativa visual, para dirigir la mirada del público. En 1914, la Famous Players Lasky Corporation, que más tarde se fusionaría con Paramount Pictures, le ofreció su primer contrato como director. Su ascenso fue meteórico. En menos de una década, dirigió más de 60 películas, incluyendo éxitos como Huckleberry Finn, 1920, y Anne of Green Gables, 1919. Taylor no era simplemente un director eficiente, era un artesano obsesionado con la estética, con construir mundos en los que el espectador se sumergiera sin resistencia. Pero detrás de las cámaras, Taylor cultivaba relaciones peligrosas. Se convirtió en el confidente y protector de actrices como Mabel Normand, ícono del cine cómico y conocida por su adicción a la cocaína, y Mary Miles Minter, una estrella adolescente con quien mantuvo una relación que desafiaba las normas morales de la época. Esa cercanía a las figuras femeninas más influyentes del momento le otorgaba poder, pero también enemigos. Productores celosos, periodistas sensacionalistas y chantajistas comenzaron a orbitar su figura, alimentando rumores que amenazaban con desmoronar su imagen pública. El punto de inflexión llegó en 1921, cuando cartas de amor escritas por Mary Miles Minter a Taylor fueron robadas y ofrecidas a la prensa amarillista. Aunque los estudios lograron silenciar temporalmente el escándalo, las grietas en la armadura de Taylor eran ya imposibles de ocultar. Sin embargo, en lugar de apartarse, Taylor optó por seguir desafiando al sistema. Rechazó propuestas de filmes vacíos y se empeñó en producir proyectos más oscuros, más personales. Pero en una industria donde la imagen lo era todo, esa rebeldía sería su sentencia. La fama de William Desmond Taylor no fue fruto del azar. Fue construida ladrillo a ladrillo, sacrificando vínculos, identidades y eventualmente su propia seguridad. Lo que aún no sabía es que las sombras que había intentado enterrar durante años estaban a punto de reclamar su vida. Para 1921, William Desmond Taylor era mucho más que un director de cine. Era el guardián de secretos que amenazaban con dinamitar la imagen virginal que Hollywood vendía al mundo. Su reputación de caballero impecable era un velo cuidadosamente tejido, pero quienes lo conocían de cerca sabían que ese velo ocultaba alianzas peligrosas, romances prohibidos y enemigos invisibles. La relación con Mary Miles Minter, una estrella en pleno auge que apenas había cumplido 19 años, era uno de esos secretos. La joven estaba profundamente enamorada de Taylor, y sus cartas de amor, impregnadas de devoción casi obsesiva, fueron robadas de su camerino y comenzaron a circular entre los tabloides. Aunque la prensa fue silenciada con dinero y amenazas, la bomba estaba activada. Por otro lado, Mabel Normand, la reina de la comedia muda y amiga cercana de Taylor, vivía atrapada en su lucha contra la adicción a la cocaína. Taylor, consciente del poder destructivo de las drogas en la industria, había asumido el rol de protector de Mabel, enfrentándose abiertamente a los traficantes que operaban en las sombras de los estudios. Ese gesto, valiente pero imprudente, le granjeó enemigos de los que no se hablaba en las columnas de Sociedad. Mientras tanto, Taylor comenzó a recibir amenazas anónimas. Cartas con advertencias veladas, visitas nocturnas de figuras encapuchadas merodeando su propiedad. La industria, en lugar de respaldarlo, le dio la espalda. Los productores temían que el escándalo se filtrara y arrastrara consigo a otros nombres.
La noche del 1 de febrero de 1922, Taylor cenó con Mabel Normand en su casa. Fue la última persona en verlo con vida. Minutos después de su partida, un disparo rompió el silencio de la noche. Al día siguiente, su mayordomo lo encontró muerto, tendido boca abajo en la sala, con un disparo en la espalda. Pero lo más inquietante no fue el crimen en sí, sino lo que sucedió después. Antes de que la policía llegara, varios ejecutivos de los estudios de cine irrumpieron en la escena. Documentos, cartas, objetos personales, todo lo que pudiera vincular a Taylor con el lado más turbio de la industria fue retirado discretamente. Lo que quedaba para los investigadores era una escena esterilizada, un cadáver sin contexto, una historia mutilada. La investigación se convirtió en un circo mediático. Se interrogó a Mabel Normand, a Mary Miles Minter, a su madre Charlotte Shelby, una mujer conocida por su carácter dominante y su pistola calibre .38, idéntica al arma homicida. Sin embargo, cada vez que la verdad amenazaba con salir a la luz, una nueva cortina de humo surgía. Teorías absurdas, acusaciones infundadas, desinformación sistemática. En el fondo, no se trataba de encontrar el asesino, sino de proteger la maquinaria de sueños que era Hollywood. La imagen de perfección no podía mancharse con sangre, y mucho menos con la verdad. William Desmond Taylor se convirtió así en el mártir silencioso de un pacto de silencio que prevalecería durante un siglo. El asesinato de William Desmond Taylor no solo marcó el final de su vida, sino también el principio de uno de los encubrimientos más escandalosos de la historia de Hollywood. Lo que debería haber sido una investigación minuciosa y transparente se convirtió en una coreografía de desinformación, donde cada movimiento estaba cuidadosamente orquestado por los hombres más poderosos de la industria. Los primeros días tras el crimen fueron cruciales. La policía de Los Ángeles, notoriamente corrupta en la década de 1920, pareció más interesada en proteger los intereses de los estudios que en resolver el asesinato. La escena del crimen fue manipulada. Testigos clave desaparecieron misteriosamente, y las pruebas que vinculaban a Taylor con ciertos círculos de tráfico de drogas y chantajes se desvanecieron en el aire. Charlotte Shelby, madre de Mary Miles Minter, emergió como la sospechosa más evidente. Su carácter controlador y el hecho de poseer una pistola idéntica al arma homicida la pusieron en el centro de las sospechas. Sin embargo, nunca fue formalmente acusada. Los rumores de que Shelby había comprado el silencio de la policía y de la prensa comenzaron a circular, pero siempre eran rápidamente sofocados. Años después, otra figura emergió de las sombras: Margaret Gibson, una actriz de reparto que había tenido una relación sentimental con Taylor. En 1964, al borde de la muerte, Gibson confesó en su lecho de muerte que conocía la identidad del asesino. Sin embargo, su confesión nunca fue registrada oficialmente y la información se perdió en el limbo de los rumores. El verdadero golpe final no fue la bala que atravesó la espalda de Taylor, sino el pacto de silencio que se tejió a su alrededor. Hollywood entendió que proteger su imagen era más importante que hacer justicia. La maquinaria de sueños no podía permitir que el mundo viera sus engranes oxidados y sus sótanos llenos de secretos. Taylor murió una vez aquella noche, pero su historia fue asesinada una y otra vez durante las décadas siguientes. Cada vez que un periodista intentaba desenterrar la verdad, una nueva versión oficial aparecía para enterrarla de nuevo. Lo que quedó fue un cadáver sin justicia y una ciudad que aprendió a fabricar la mentira perfecta. El asesinato de William Desmond Taylor no solo dejó un vacío en la industria del cine mudo, sino que también se convirtió en un símbolo de cómo Hollywood aprendió a encubrir sus propios pecados. Su muerte marcó un antes y un después en la manera en que los estudios gestionaban los escándalos, inaugurando la era de las estrategias de relaciones públicas y del control absoluto sobre la narrativa mediática.
Aunque sus películas fueron apreciadas en su tiempo, hoy su nombre no figura entre las leyendas del séptimo arte. Sus logros artísticos fueron sepultados bajo el peso de un caso que nadie quiso resolver. Sin embargo, cada generación de investigadores, periodistas y cinéfilos que descubre su historia se enfrenta a la misma pregunta. ¿Quién tenía tanto poder como para borrar a un hombre de la memoria colectiva? El caso Taylor se convirtió en el arquetipo del escándalo silenciado. A partir de su muerte, Hollywood perfeccionó un sistema en el que las crisis se gestionaban con sobornos, manipulaciones y pactos de silencio. Su asesinato enseñó a los estudios que no era necesario resolver un problema si podían controlar la manera en que ese problema era contado. Más de un siglo después, el crimen de William Desmond Taylor sigue sin resolverse. Pero su verdadera herencia no está en los rollos de celuloide, sino en las sombras que su caso proyectó sobre la industria. Cada escándalo encubierto, cada verdad maquillada, cada sonrisa falsa en las alfombras rojas, lleva una parte de aquella noche de febrero de 1922. William Desmond Taylor no fue solo una víctima de un asesinato, fue la primera víctima de la maquinaria de sueños cuando decide convertir la verdad en un simple accesorio.